vamos a estar hablando de los símbolos. En todas las culturas hay símbolos y en la Biblia también hay muchos símbolos. Anterior, más atrás, sí. Sí, esa. Muy bien, un símbolo es una imagen o una figura que representa pues, un concepto, alguna cosa que es semejante. Tiene que haber una relación importante de semejanza. En el caso de la Biblia, pues un símbolo representa una verdad, una idea espiritual. La siguiente tenemos algunos ejemplos de los símbolos que hay en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos estos símbolos. El perro, ¿qué simboliza? Compañía, fidelidad. Ahí, bueno, muy bien, puede ser varias cosas a veces. Muy bien. La balanza, justicia. Vale. El cetro, sí, va por ahí, por esa línea, ¿verdad? Poder, autoridad. Autoridad, muy bien. La paloma. Paz. Ah, la paz. Esa era fácil, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué la paloma representa la paz? ¿De dónde viene eso? El arca de Noé. Curioso, ¿no? Que el mundo que no cree, sin embargo, interpreta la paloma como ese símbolo de la paz. ¿Y por qué en la historia de Noé representa la paz, la paloma? ¿De dónde se sacó eso? Sí, con la hoja de olivo, que viene a decir, antes había enviado un cuervo, luego envió una paloma y los dos volvieron, y la tercera vez la paloma entonces volvió con la rama de olivo y representaba que ya la tierra estaba seca o bajando las aguas y que ya se podría volver a habitar. Y eso representaba como la reconciliación de Dios con el mundo con Dios, y que ya se podía comenzar una nueva vida. Entonces representaba por eso la paz con Dios, un nuevo comienzo. Bueno, la otra es la bandera, fácil también, ¿no? ¿Qué representa una bandera? Sí, y también un país, ¿no? La bandera, tú ves la bandera de un país y ya estás hablando de una patria. Vale, vamos a la siguiente. Cuando hablamos de símbolo, la idea es que tiene que ser algo visible. Un símbolo siempre es algo visible. No es algo que no ves, es algo que lo puedes ver. Entonces hablamos de la idea de símbolo. Por eso es la diferencia con el lenguaje figurado. El lenguaje figurado no es nada concreto que tú estás viendo, son palabras, pero no es un objeto que tú ves. Entonces, cuando Dios quiere hablarnos por medio del lenguaje figurado, pues está hablando a nuestros oídos. Y cuando nos habla por medio de objetos, está hablando a través de la vista. Y todos nosotros aprendemos, ¿verdad? Por el oído, por la vista. Y Dios usa el lenguaje figurado y usa también en este caso los símbolos. Por ejemplo, en Mateo 16, Jesús le hace una advertencia a los discípulos y les dice, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Y eso qué sería? ¿Un símbolo o lenguaje figurado? ¿Qué os parece? Es por ver si entendemos la idea o no. ¿Eh? Sí. Exacto, lenguaje figurado porque allí no había levadura, no están viendo levadura, están escuchando una idea que es una imagen verbal acerca de la enseñanza precisamente de los fariseos, que es como la levadura, ¿no? Que de la siembra iba aumentando el mal entre las personas que le escuchan. Sin embargo, la cena del Señor, el pan y el vino, ¿qué sería? ¿Un símbolo o lenguaje figurado? Es un símbolo, porque es algo físico que vemos el pan, vemos el vino, y eso nos habla, pues, lo que simboliza, ¿no? Que explicamos cada domingo. Vale, en la siguiente tenemos el tema de los símbolos en la Biblia. Hay algunos símbolos que son típicamente bíblicos, como acabamos de mencionar, el pan y el vino. Esto no tiene otro simbolismo más que su origen en aquella cena del Señor. Y muchos de ellos, pues, representan la actividad de Dios, la obra de Dios en el mundo o en la vida de las personas. Es interesante que los símbolos
¿dónde aparecen principalmente? En los libros proféticos. Cuando hay un mensaje profético, un mensaje importante, a veces duro de parte de Dios, pues usa los símbolos y aparecen sobre todo ahí en relación con los mensajes proféticos, seguramente para causar mayor impacto, ¿no? Cuando ya el pueblo está rebelde, que ya no escucha a Dios por las palabras, a ver si por los ojos les entra el mensaje. Pero los símbolos también tienen su dificultad. Y una de las dificultades es que los símbolos en la Biblia, un mismo símbolo puede significar más de una cosa. No siempre significa lo mismo. Pues aquí tenemos unos ejemplos, un león. Y bueno, justo hoy que sale un león. El león en la Biblia, ¿qué puede representar? ¿Qué ideas tenéis? ¿Qué os suena en la Biblia, el león? ¿Qué podría simbolizar un león? A ver, aparecen en el enigma de Sansón, cuando puso a prueba a los filisteos la fuerza, ¿no? Él les puso el enigma, decía, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ala, que adivinasen los filisteos qué quería ser, ¿no? Ya sabemos que por una estrategia con la mujer de Sansón terminaron sabiendo lo que era. Y entonces ellos dijeron, ¿qué más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Así que tenemos un texto en la Biblia donde el león representa fuerza, pero más cosas. Una amenaza, un peligro, invasores. Hay otras muy típicas del león. Una es que es figura de Cristo, ¿no? Cristo es el león de la tribu de Judá. Pero también, sorprendentemente, el león representa todo lo contrario de Cristo, que es Satanás. Dice Pedro, ¿no? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en este caso habla de su peligrosidad, que el león es poderoso y peligroso, ¿no? Otro ejemplo sería el fuego. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? Yo por lo menos tengo dos ideas. Destrucción. Destrucción, ¿y por qué vendría la destrucción? Como castigo. Como castigo, juicio, ¿no? El juicio de Dios. Sería esa una idea. Pero también se usa la idea del fuego, que tiene otro propósito. Purificar. Exacto, purificar, muy bien. Eso está en Pedro, ¿verdad? De que igual que el oro se purifica, se refina en el fuego, pues a veces también el fuego, las pruebas de nuestra vida, pues Dios las usa para refinar nuestra propia fe. El agua, ¿qué simboliza el agua en la Biblia? Juicio también, como el diluvio, claro. ¿Qué más cosas? ¿Qué más? Purificación. Purificación. Y limpieza también, sí, purificación o limpieza. En Efesios habla de eso, ¿no? De que el Señor se entregó porque amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Otra idea más en el Evangelio de Juan? ¿El agua? ¿Ven? Lo del bautismo, Sí, pero bueno, sí, también sería un símbolo, pues algo visible, ¿no? Sí, también entrarían los símbolos. Y ahí el del bautismo simbolizaría un poco la purificación, en el caso del bautismo, ¿no? Sí, alguien dice ahí la palabra. También habla de que somos lavados, ¿no? Por la palabra. En Juan 7, símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Esos ríos de agua viva, pues también habla del Espíritu Santo. En el caso del aceite, ¿qué idea comunica el aceite? ¿De qué es símbolo en la Biblia el aceite? de aceite, ¿no? Que se deshonraba por ese cargo que se ponía. Sí, el ungir, ¿no? La unción y sanidad también. Era como la medicina. Y era sanidad, efectivamente. En Isaías ya habla de eso, de que se quejaba, ¿no? De que a los enfermos no les habían suavizado con aceite. Y también es símbolo de alegría. En Isaías 61 habla de conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Y porque el aceite se usaba también, como decías, para ungir a los reyes, pero también a los invitados a una fiesta. Así que cuando hagas una fiesta, podemos ungir a la gente con aceite.
No sé, se me ocurre algo porque lo haría, no lo sé seguro, pero entre otras cosas sería porque el aceite era un perfume. Y claro, pues la gente antes no se podía bañar y duchar tanto como hoy, y pues seguramente para que la fiesta no oliera mal, pues se aplicaba a todo el que entraba por la puerta, le echaban así un poco de aceite para perfumarlo. Bueno, una más, las aves. ¿Qué representan las aves en la Biblia? Pueden ser varias cosas también. Provisión, ¿no? Caso de Elías. Bueno, Dios lo usó, sí, para proveer alimentos. Diríamos que es un símbolo, no, eso es algo real, ¿no? Que Dios envió los cuervos con comida. Podemos hacer una aplicación. Ahí sería una aplicación, ¿no? Como una aplicación de que Dios provee, sí. Pero como símbolo directamente, es curioso. ¿Todas las aves o Alguna en concreto hay también, pero en este caso, en general, las aves, sí, sí. Bueno, también alguna en concreto vale, sí. Luego hablaremos de la paloma, otra vez volveremos a ella, pero sí, sí. Pero en general también. Las aves, por ejemplo, en la parábola del sembrador. ¿Qué representan las aves en la parábola del sembrador? Dice que vienen las aves, ¿no? Y llevan la semilla. Y después explica más abajo qué son esas aves. ¿Sabéis lo que es? Dice, el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces las aves representan a Satanás, en su caso pues también a los demonios, podemos pensar no solamente Satanás, también los demonios que llevan la semilla. Bueno, en el libro de los Salmos, en el Salmo 124, versículo 7, habla del alma temerosa, ¿no? Como el ave que está sintiendo que viene el cazador, ¿no? Y escapa volando, y esa es un alma temerosa. O la primavera en Cantares, la tórtola, que canta en la primavera, pues representa la primavera, el canto de la tórtola. Y también habla de protección. En Isaías 31 dice, como aves que vuelan, así protegerá el Señor de los ejércitos a Jerusalén, la protegerá y la librará. Bueno, son solo algunos ejemplos. Vamos a seguir viendo, en la siguiente vamos a ver ahora diferentes clases de símbolos. Seguramente se pueden clasificar de muchas maneras, pero vamos a seguir esta. Y en primer lugar notamos que algunos son objetos materiales que representan, simbolizan algún principio, alguna verdad espiritual o acerca de Dios. Lo típico que venimos ya mencionando muchas veces, el tabernáculo, donde hablan de aspectos de la persona de Cristo. Por ejemplo, en el propiciatorio, ahí tenemos el arca del pacto y encima del propiciatorio están los querubines. En este caso, esos dos querubines es el lugar donde Dios hablaba a Moisés. Cuando Moisés entraba en la presencia de Dios, Dios le hablaba desde el medio de los dos querubines. Y hay muchos textos de la Biblia donde dicen que Dios habita entre querubines, porque son los ángeles que rodean a Dios en su gloria. Y esa arca estaba además en el lugar santísimo, que es el lugar de la presencia de Dios, donde ahí nadie más podía entrar. Es un lugar inaccesible. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Así que los querubines, entonces, ¿con qué podríamos asociarlos? Pues con la santidad de Dios, ¿no? Con la santidad, un lugar aparte donde Dios está. En el Nuevo Testamento tenemos en el libro de Apocalipsis los candelabros o candeleros. ¿Y qué representan en Apocalipsis los candeleros? Hay 7 en el capítulo 1, las 7 iglesias. Y algunos ya nos acuerdan cuando empezamos Apocalipsis en Carballo, hace ya tanto tiempo que hablamos de ese capítulo, ¿verdad? Pero ahí un candelero representa una iglesia local, porque son las 7 iglesias de Apocalipsis, que son iglesias de 7 localidades, y cada una que tiene que estar y está para dar luz. Entonces el candelero ahí es un símbolo de la iglesia local. Otro tipo de símbolos en la Biblia que ya son más complejos y hay que tener más cuidado con ellos, pues son por ejemplo, los metales y las piedras preciosas, que es lo que simbolizan. Algunos son un poco más claros que otros, pero hay que ser muy prudentes en decir este metal o esta piedra representa esto o lo otro. Por ejemplo, sí es verdad que en la estatua de Daniel, el sueño de Nabucodonosor,
Y ahí claramente eran diferentes metales, hasta los pies que eran hierro y barro, y se le dio una aplicación a cada uno que simbolizaba una nación. Y empezando especialmente por Babilonia, que era de oro, porque hablaba de su majestad, de su grandeza, como el imperio más grande, más importante. Y al revés, el imperio de hierro, también que representaba el imperio romano en las piernas, y sobre todo el último imperio mundial que vendrá, mezclado de hierro y barro, que es frágil, ¿no? Que el hierro es frágil. Así que sí que ahí vemos que se pueden asociar algunas características de metales con un significado. En el caso del oro también quizás sea uno de los más claros en la Biblia porque abunda, y sobre todo abunda ¿dónde? En el tabernáculo, precisamente, y en el templo, en la casa de Dios, todo aquello que reflejaba y nos habla acerca de Dios y de la obra de Cristo, pues ahí aparece asociado el oro. El oro estaba casi en todas partes, ¿no? En ese arca de testimonio que vimos antes, en los querubines, el propiciatorio, la mesa del pan, el candelabro, la luz que había dentro, y todo ello pues estaba lleno de oro. Y luego otro que muchos han hablado es el símbolo de la plata, pero ya este es más cogido con pinzas, ¿no? La plata en el tiempo antiguo pues representaba la moneda, el dinero con el que se compran y pagan las cosas. Y uno de los propósitos pues también se usaba para comprar a los esclavos. Y entonces pues hablaba un poco de la idea de la redención, también de poder pagar para dejar en libertad a un esclavo, la redención, y por eso algunos asocian la plata con el concepto de la redención. Pero como digo, cuidado con estas cosas de interpretar así tan fácil. En la siguiente tenemos otros materiales que hay en la Biblia, que son las joyas. Y las joyas las encontramos, por ejemplo, en el pectoral del sumo sacerdote. Tenía esas piedras colgadas, 12 piedras, eran 12 joyas, porque eran 12 piedras preciosas diferentes, que representaban a las 12 tribus de Israel. Entonces él cuando entraba a ministrar delante de Dios, es como si él llevara delante de Dios al pueblo de Dios, lo presentaba y lo ponía delante en la presencia de Dios. Ahora, probablemente creo que ahí no tenemos que ir pensando, tratar de rompernos la cabeza, a ver cada piedra, si es la cornalina o es la no sé qué significará, y si cada tribu tiene un significado diferente, sino verlo en conjunto. Son diferentes, son piedras preciosas todas ellas, pero en conjunto representan al pueblo de Dios. Ocurre lo mismo en Apocalipsis con la Nueva Jerusalén, donde tiene un muro, y ahí habla un poco del material de ese muro, jaspe, de oro, semejante a cristal puro, y todos los cimientos, cada uno con piedras preciosas, y también las puertas. Y de nuevo, creo que ahí lo que tenemos que ver, no la idea de estudiar, a ver cada puerta, lo que representa esta puerta, no, sino el conjunto. ¿Qué es lo que transmite? Pues la gloria de ese lugar que Dios prepara, la belleza, que cada uno es especial, ¿no? En la presencia de Dios. Y creo que esa es la idea que hay que coger. Sobre eso, en la siguiente tenemos un texto de José María Martínez, que creo que es muy sabio, hablando de la prudencia con la que hay que estudiar este tema. Él dice que algunos de estos elementos tienen un carácter emblemático, es innegable, pero esta es quizá la parte más difícil de la simbología, dada la dificultad con que se tropieza a menudo para particularizar en el simbolismo de cada uno de los materiales. Frecuentemente aparecen combinados, por lo que en algunos textos lo más aconsejable probablemente será buscar el simbolismo del conjunto y no de cada una de las partes. Por ejemplo, pues lo que acabamos de ver, ¿no? Las gemas que componen las puertas de Jerusalén. La siguiente sigue el texto. Dice, tal vez el metal de más claro simbolismo es el oro, el cual nos sugiere el esplendor de la gloria de Dios. De ahí su abundancia en el tabernáculo israelita, la cubierta del arca, los querubines, el altar del incienso, la mesa, el candelero. La simbología indudablemente puede hacer una aportación importante en el estudio exegético de no pocos textos. Los datos bíblicos nos facilitan la orientación para su estudio, pero es menester que nos movamos en este campo con la máxima circunspección, pues es terreno abonado para el desarrollo exuberante de fantasías poco recomendables. Así que
Es muy bonito, pero hay que ser prudentes. Bueno, en la siguiente tenemos otro tipo de símbolos que les llaman personales, o bien porque es una persona que representa algo, o bien porque es algo que representa a una persona. Por ejemplo, tenemos el caso de los querubines en el huerto del Edén. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, pues los pone allí impidiendo la entrada. Y esos querubines de alguna manera están representando esa ruptura de la comunión con Dios. Ya no se puede entrar a ese lugar especial donde tenían comunión Adán y Eva con Dios, y al ser expulsados, pues los querubines representan un poco ahí como el pecado rompe nuestra comunión, la relación con Dios. La zarza ardiendo que vio Moisés, bueno, ¿qué representa? Él vio una zarza real, con fuego real, que ardía, solo que no se consumía. ¿Y qué representaría esa zarza? ¿Qué es lo que percibió Moisés? Sí, pero ¿qué le transmitió? ¿Un lugar santo? ¿Pero qué es lo que él percibió al ver la zarza ardiendo? No, más sencillo que todo. La presencia de Dios, que Dios estaba ahí, fue lo que él percibió. Él vio una zarza y vio fuego, pero él percibió que eso era precisamente la presencia de Dios con su gloria, con su soberanía, porque la soberanía está en el hecho de que no se consumía, porque Dios es soberano y controla el fuego, y si él no quiere no se quema, aunque arda. La columna de nube y fuego, pues también, cuando Israel iba por el desierto, por la noche, una llama de fuego, acompañaba de día una columna de una nube. Y de nuevo es la presencia de Dios, tanto protectora, porque también les protegió cuando los egipcios les perseguían, y también la guía, porque ellos se movían según donde iba la nube, allí iban ellos en esa dirección. Vale, otro capítulo son los animales. Animales también que simbolizan, y ya hemos mencionado algún ejemplo, ¿no? El de león y las aves. Vamos con la paloma. En la Biblia, ¿qué representa la paloma? Espíritu Santo, ¿no? El bautismo de Jesús, ¿qué es lo que vieron? Vieron una paloma, pero el Evangelio nos explica que esa paloma no era una paloma normal y corriente, sino que era una forma visible del Espíritu Santo que venía sobre Jesús en su bautismo. El cordero, bueno, aquí tengo dos textos para ver si vemos la diferencia, porque hablan de cordero los dos, pero en uno es un símbolo y en el otro es una figura del lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre Juan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que dice, vi entre el trono a un cordero de pie, y Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice que cuando vio venir a Jesús, dijo, he aquí el cordero de Dios. Entonces, los dos presentan a Jesús, los dos hablan de Jesús como un cordero, pero en este aspecto técnico, digamos, del escrito, en uno es una figura de lenguaje y en el otro es un símbolo. Si nos acordamos del concepto de símbolo, podríamos identificarlo. ¿Cuál sería el que es un símbolo? El de Juan. El de Juan, pero ¿cuál te quieres decir? ¿El de Apocalipsis o el de...? Cordero de Dios. No, perdón, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese, ¿y eso qué consideras? ¿Que es un símbolo o es la figura del lenguaje? No, para mí es un símbolo. Es un símbolo. ¿Ah? Bueno, no sé si estáis todos de acuerdo, ¿no? El símbolo es algo visible. Cuando dices que ves un cordero, Juan vio un cordero, vio a Jesús, ¿no? Vio a Jesús. Y lo describe como un cordero. Entonces, esa es una figura de lenguaje, porque Juan en realidad no está viendo un cordero, está viendo a Jesús, pero le describe como el cordero, porque transmite esa idea que los judíos ya sabían lo que significaba un cordero. Mientras que en el caso de Apocalipsis, Juan sí que vio un cordero. No dice que vio a Jesús, dice que vio a un cordero de pie, como inmolado.
Entonces ahí en ese caso es un símbolo que está simbolizando a Jesús. En cualquier caso, pues los dos simbolizan a Jesús. Vale, otro capítulo son los símbolos proféticos. En Isaías está el trono alto y sublime, ¿no? Que habla de el rey que es Dios, un rey santo y un rey glorioso. También en ese capítulo 6 está el carbón encendido. Sabéis que cuando Isaías tiene esta visión del Señor, ¿qué dice? Ay de mí, ¿no? Que me voy a morir porque he visto a Dios y porque soy de labios inmundos. En esta iglesia hubo hace muchos años un creyente que casi todos los domingos bautizaba con cierta frecuencia, ¿no? Y usaba esta expresión, decía, Señor, que ese carbón del altar toque nuestros labios para purificarnos y tal, ¿no? Y bueno, pues ahí es un símbolo, el carbón encendido. Lógicamente está simbolizando esa purificación, ¿no? Tomado del altar para purificar los labios de Isaías. En la siguiente tenemos otro ejemplo de Jeremías capítulo 1. En Jeremías está la vara del almendro. Y fijaos que Dios le dice a Jeremías, ¿qué es lo que ves? ¿No? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que estás viendo, Jeremías? Y él le dice, pues una vara de almendro. Y me dijo, Señor, bien la has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Bueno, es interesante la figura del almendro, ¿no? ¿Por qué usa ese símbolo? ¿Qué es lo que simboliza? Pues cuando encontramos un símbolo como este, tengo que preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo que quiere decir? Y esta ya es un poco más difícil. Esta del almendro es un poco más compleja. Bueno, lo primero sería pensar por qué usaría la figura de un almendro. El almendro tiene una particularidad, que es el primer árbol que florece y que da fruto. Entonces ya ahí podemos tener una pista, ¿no? Es el primero que da fruto y que aparece. Pero en este caso es más complejo porque hay un juego de palabras en hebreo. Y claro, nosotros no sabemos hebreo, no leemos la Biblia en hebreo y no lo podemos ver. Pero ahí tenéis las dos palabras que solo cambia una letra y una se refiere a almendro y la otra, lo que pone en esta Biblia, que es la Biblia de las Américas, velo, o que en la Reina Valera pone apresuro. Entonces está jugando con esto de que el almendro es el primero, es el que se apresura en salir, en florecer y dar su fruto, y Dios también se va a apresurar en cumplir su palabra. Entonces está usando Jeremías como profeta, predicando a la gente que igual que el almendro se apresura en dar su fruto, pues la palabra de Dios también se va a apresurar, se va a cumplir pronto. En definitiva, lo que quiere decir que pronto se va a cumplir el mensaje que Jeremías está transmitiendo. Claro, es difícil de verlo, ¿no? Para nosotros en este caso, pero esa es la idea. En Jeremías también hay otra, la olla que hierve. Dice, el Señor le vuelve a preguntar, ¿no? ¿Qué ves? O sea, veis que los símbolos siempre son cosas que se ven. Dice, ¿qué ves tú? Y dice, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Y ahí está hablando de los caldeos que próximamente iban a invadir a Israel. Así que bueno, pues está ahí otra ilustración. En Jeremías, como dije en los profetas, tenemos la siguiente, a Jeremías capítulo 24. Otra vez, ¿qué es lo que ve Isaías? Pues Dios le podía decir las palabras o el mensaje. Primero Dios le enseña un cesto de higos, ¿no? O dos cestos de higos. Y empieza por ahí. Después Dios le va a dar explicación de lo que quiere decir. Pero dice, el Señor me mostró dos cestas de higos. Como sabéis, unos eran muy buenos y otros higos eran muy malos. Y después dice, el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, higos, los higos buenos son muy buenos y los malos muy malos, que de podridos no se pueden comer. ¿Y cuál era el mensaje? Ahora no podemos pararnos a leer el capítulo para poder entender todo lo que eso simbolizaba. Los buenos, curiosamente, serían los judíos que iban a ser desterrados. Con la invasión de Babilonia, muchos iban a ser llevados fuera cautivos. Y los malos eran los que se iban a quedar.
Choca, ¿verdad? Parece que debe ser al revés, que los que se quedan en su casa son los buenos. Pero no, porque tal era el estado de rebeldía de la nación de Israel que Dios iba a usar el cautiverio, sacarles de su tierra y llevarlos a otro lugar lejano y otra cultura, otras costumbres, para llevarles a buscar al Señor, para que ellos tuvieran el deseo de volver al Señor. Mientras que los que quedaban pues iban a seguir en su línea y iban a seguir de mal en peor, ¿no? Y por eso el remanente pues serían los malos, los que quedaban allí. Otra muy conocida en la siguiente es Ezequiel capítulo 37, que es el valle de los huesos secos. Y otra vez Dios, antes de darle las palabras, le da una visión. Le hace ver a Ezequiel, en este caso, un valle lleno de huesos secos. Y entonces el Señor, después de que le lleva a verlo, le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y muy sabio Ezequiel dice, bueno, pues tú sabrás, yo no lo sé, tú sabrás si van a vivir o no. Y entonces el Señor le dice que profetiza sobre esos huesos secos, que oigan la palabra del Señor, y dice, aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y luego explica todos los detalles. Y aunque en las ilustraciones en general y también en los símbolos no tenemos que rompernos la cabeza con todos los detalles, saber qué significa, la idea es la idea principal. Lo que tenemos que coger es la idea principal. ¿Y cuál es la idea principal en esta ilustración, este mensaje ilustrado de Dios a través de ese símbolo? Bueno, pues habla de la destrucción y la desesperanza de Israel. ¿Qué esperanza tiene un muerto de que se arregle nada, ¿no? Como se suele decir, mientras hay vida, esperanza. Pero él ve un valle ya de huesos secos y muertos. ¿Qué esperanza tenían? Ninguna. Israel estaba destruido y sin ninguna esperanza. Pero hay una esperanza. Es la esperanza que nos da el Dios que es capaz de levantar muertos. Y entonces es el mensaje que tiene Ezequiel, que aunque Israel está en total ruina, pero aún así Dios en su misericordia pues iba a restaurar un día esa nación, iba a revertir la situación. Una más o dos más, y antes de pasar a otro capítulo, en Amós capítulo 7, a Amós le dio la visión de una plomada. ¿Sabes lo que es una plomada? Eso se usa en la construcción para que las paredes sean bien verticales. Entonces el Señor se acerca a Amós y le dice, Amós, ¿qué ves? Y dice, pues veo una plomada. Y entonces el Señor le dice, aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo Israel y ya no volveré a dejarlos sin castigo. Bueno, entender esto a lo mejor nos puede también resultar algo difícil, porque parece algo positivo, ¿no? Poner una plomada será para poner bien. Sin embargo, está hablando de castigo. Bueno, parece ser que también se usaban las plomadas no solamente para edificar, sino también para decidir destruir. Porque claro, si veía una casa que se estaba inclinando y se iba a caer, había que destruirla para reconstruirla bien. Así que en este caso tiene esta connotación negativa que es del juicio de Dios, porque la casa de Dios, el pueblo de Dios, estaba apartado de Dios y hay que entonces corregirlo para que pueda enderezar la casa. Entonces, por eso la plomada que Dios dice aquí que va a usar, pues tiene esta idea de la destrucción para poner otra vez con precisión las cosas en su sitio. Además, siendo una cosa tan sencilla, Mm. porque es una cuerda y al final un plomo Sí, que no pasa porque hay un nudo gordo. Y eso es lo que sirve para los albañiles o los constructores. Si la pared va recta o torcida, emplean la plomada. Si la empleamos aquí con nosotros, yo no sé, a lo mejor el Señor tendría un disgusto, ¿no? Ahora, es la idea de precisión, de que esté bien vertical. Sí. Ahora, si conectamos esa idea con el juicio de Dios, ¿qué está diciendo Dios? Que su juicio es un juicio justo. Dios va a juzgar, va a destruir la nación, pero es un juicio justo. Bueno, en último lugar, el ejemplo en el Nuevo Testamento que tenemos de los animales inmundos. Este es Pedro, cuando el Señor le envía o le dice que tiene que ir a casa de Cornelio, y como sabéis, él es judío y no había entendido todavía que los judíos también tenían lugar en la iglesia y que podían ser salvos y ser aceptados como pueblo de Dios. Y entonces, a través de esta visión, prepara a Pedro para que entienda que él tiene que ir allí y predicar a los gentiles, en este caso en la casa de Cornelio.
Bueno, aparte de estos, también hay acciones simbólicas. En el siguiente tema tenemos acciones simbólicas que representan como una... Estos son muy interesantes porque son como una representación teatral. Una cosa es un símbolo. El otro día predicó Gustavo, ¿no? Y sacó... ¿Qué sacó? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién estaba? Y se acuerda. ¿Qué usó para su predicación cuando empezó? Yo no estaba, pero lo vi después, ¿eh? Porque trato de seguir. ¿Eh? Sí, un perfume, ¿no? Bueno, pues eso sacó como un símbolo de algo que quería comunicar. Pero este otro apartado es un poco más simpático porque es como una representación teatral. Y bueno, no vamos a parar a ver todos los detalles porque son varios los ejemplos interesantes, pero uno de ellos, el Señor le dice al profeta Ezequiel que se tiene que comer un rollo antes de predicar. Claro, es muy gráfica la lección porque habla de que primero, y eso es para todos los predicadores, para los profesores de escuela dominical, para todos los que hablamos a otros, que antes de hablar a los demás tenemos que interiorizar nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para poder darla a otros. En el capítulo 4 de Ezequiel, pues Dios le dio una dieta un poco repugnante. Es que en la Biblia hay cosas muy curiosas y muy graciosas, ¿no? Bueno, no sé si es gracioso. Le dijo que tenía que hacerse un pan con trigo, cebada, con habas, lentejas, millo y centeno. Que iba a ser racionado, que no podía comer todo lo que quería. Y el agua también racionada. Y luego también le dice que coma o tiene que hacerse una torta de cebada cocida sobre excrementos humanos y a la vista de todo el pueblo. Bueno, el profeta le dijo, pero Señor, y el Señor le hizo una pequeña concesión. Le dijo que en vez de excrementos humanos pueden ser excrementos de vaca. Pero bueno, Señor, el Señor tenía un mensaje para su pueblo y le pide al profeta que antes de predicarlo lo escenifique y lo haga de esa manera. Y eso escenificaba privaciones que el pueblo de Israel iba a sufrir por desobedecer a Dios y también la angustia que generaría todo eso. ¿Verdad? Por pasar por esa prueba. Pobre hombre, sí. Bueno, pero son fuertes algunas imágenes. Yo me pongo, ¿no? En la piel, imagínate el domingo que tengas que predicar aquí y haces una escenificación así de este tipo, pero seguro que nadie se iba a olvidar del mensaje ese día, ¿no? Otra de Jeremías también es del cinto podrido. Bueno, le dice que se ponga un cinto, que lo lleve un tiempo puesto y después que lo tiene que esconder en una peña. Una peña está al aire libre, entonces, bueno, pues el cinto se va a podrir y entonces Dios le dice que luego lo saque, lo vaya a buscar y que la gente lo va a ver como una representación de lo que Dios va a hacer con la soberbia de Judá. En este caso es interesante porque dice que Dios va a destruir la soberbia, va a hacer que se pudra su orgullo, ¿no? De la nación de Judá. Más conocido es el caso del alfarero, ¿no? Que le dice que vaya a la casa del alfarero y ve que está haciendo una vasija, la vasija sale mal y el alfarero, en vez de coger ese barro, ¿no? Y tirarlo, desecharlo, ¿qué hace? Pues lo vuelve a juntar y lo vuelve a preparar para hacer una vasija nueva. Y otra vez era un mensaje de que se iba a arruinar la nación de Israel, pero Dios la iba a retomar y la iba a reconstruir. Dios iba a restaurar a su pueblo. Otra de Jeremías, en el capítulo 19, Dios le dice, mira, vete a comprar una vasija nueva, juntas ahí al pueblo de Dios, a los representantes y a los habitantes de Jerusalén, y coges, ¡pum!, y la dejas caer, que se rompa delante de ellos, ¿no? Y dice Dios, pues luego les dices, de igual manera romperé yo a este pueblo y a esta ciudad, que no se puede reparar más y los enterrarán. Bueno, lo cierto es que hace años tengo, bueno, ahora no sé la palabra, cómo se dice eso, ¿no? Pero en la recámara, una ilustración que nunca me he atrevido a hacer todavía, digo todavía, para una boda. Y es llevar algo así y dejarlo caer y romper. Claro, sería bastante espectacular, ¿no? Pero sería para ilustrar, ¿no? Que cuando algo se rompe, lo difícil que es reconstruir. La pude haber llevado. Sí. Pasa que si la llevo, luego no sé si sería capaz de hacerlo allí, ¿no? Imagínate el desastre ahí en la capilla.
dejo caer un vaso de cristal, yo qué sé, y digo, ahora cómo recomponemos esto, ¿no? Bueno, pero es lo que hacían los profetas, ¿no? Predicando el mensaje de Dios. Otra muy simpática es Jeremías con un yugo de animal, ¿no? Colgado al cuello. No sé cuánto tiempo tuvo que andar con ello, pero era una representación de lo que Israel, por su desobediencia, Dios iba a hacer que Nabucodonosor y los babilonios iban a ser como un yugo, que iban a tener que ir cargando con ese yugo y sirviendo a Nabucodonosor. Otro que nos estudiamos en Carballo hace algunos meses, ¿no? Con Lucas, era el caso de Oseas, el matrimonio de Oseas y su infidelidad. Y en el Nuevo Testamento, pues también tenemos cosas simbólicas, ya mencionamos comer el pan y el vino. ¿Y por qué comerlo? ¿Qué nos dice comer el pan y beber el vino? Podemos tenerlo ahí delante, ¿no? Llegar el domingo, tenemos el culto de comunión, por ahí lo tenemos, lo vemos y nos vamos para casa, ¿no? Pero hay que comerlo y beberlo. ¿Qué nos dice eso? Apropiarse. ¿Qué pasa con lo que comes y con lo que bebes? Nutrirse viene a ser parte de ti mismo. Nuestro cuerpo se construye con lo que comemos y bebemos. Y habla de que Cristo viene a ser parte de nuestra vida, ¿no? Es que Dios está con nosotros. Uh-huh. Eso. Representa eso, que Dios ha entrado en nuestra vida y forma parte de nuestra vida. Y además se queda permanente. Y luego está el caso del bautismo, que ya mencionasteis antes, como una identificación, ¿no?, con Cristo. Bueno, otro apartado también serían los colores. Los colores, como siempre, mucha prudencia. Algunos es bastante claro que el blanco, ¿qué representa el blanco? Pureza, ¿no? Pues eso se usa también en las bodas. Las novias suelen ir de blanco, representando, ¿no?, que es una novia virgen, pues va vestida de blanco, de pureza, de santidad. Y eso sí que es verdad que hay numerosos pasajes, sobre todo en Apocalipsis, que describen que las vestiduras perfectas, las vestiduras del cielo, como los veía Juan, siempre vestidos de blanco, siempre van vestidos de blanco, ¿no? Incluso los ángeles en la resurrección, que estaban en la tumba, también eran vestidos de ropa blanca. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que es un símbolo. Pero otros colores, cuidado, que son tomados muy con pinzas. Como tengo que ir acabando, pasamos a la siguiente, son los nombres también. Algunos nombres también son símbolos. Algunos nombres, bueno, la gente se los ponía porque asociaban al niño que había nacido a lo mejor con una circunstancia, ¿no? Y por eso le ponían el nombre, el típico, el de Moisés. Pues como lo sacó del agua, pues le puso el nombre de Moisés. Pero hay otros que Dios les decía a los padres qué nombre le tenían que poner. ¿Y por qué? Porque ese era también un símbolo, ese nombre era un mensaje a través del nombre. El caso de Isaías, pues Dios le dijo el nombre que le tiene que poner a su hijo. Así que si algún día tenéis un hijo y no sabéis qué nombre ponerle, pues esto es una idea. Dice Maher Salal Hasbaz. Bueno, supongo que a lo mejor allí era, no sé si era raro o no, pero aquí sonaría un poco raro, ¿no? Y ese nombre dice que significa que el despojo se apresura, ¿no? Entonces, claro, cada vez que veían a ese niño o le llamaban por su nombre, estaban diciendo, oye, que el despojo se apresura. Que lo que Dios va a hacer se va a acercar, ¿no? Entonces Dios usaba los nombres para comunicar. A Abraham le cambia el nombre Dios. De Abraham lo cambia a Abraham. Sí, de padre de nación significa, o de padre exaltado a padre de muchas personas o de naciones. A Agar también Dios le dijo qué nombre le tenía que poner a su hijo. Ismael se lo puso porque Dios le dijo que era ese nombre. ¿Y ese nombre qué significa? Dios oye. ¿Y cuándo se lo dijo? Pues cuando la expulsaron de casa y Agar andaba perdida por ahí, estaba sentada en un pozo en el desierto y Dios viene a su encuentro, ¿no? Y diciendo, mira, yo veo tu situación y Dios dice que Él le está escuchando. Y después ella también usa eso para poner el nombre al pozo, el Dios que me ve. Entonces, bueno, pues los nombres también tenían muchas veces ese significado, pero otros no. Así que cuidado con eso, porque otros nombres se lo pusieron. Sí. Hay nombres que sí, aquellos que Dios explícitamente puso. Y ya para terminar, bueno, queda el capítulo de los números que ya hemos hablado de él y rápidamente termino con la última presentación, que serían algunas claves entonces para interpretar los símbolos. ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta para interpretar bien
un símbolo. Lo primero es que tiene que haber una semejanza clara. Entre una cosa y otra tiene que estar claro que es semejante, que lo representa. Claro, tiene que estar claro para los oyentes originales o lectores originales. Como vimos antes, algún ejemplo para nosotros a lo mejor no está tan claro, pero los originales, para ellos sí que tenía que ser muy evidente que lo estaba representando. Tenía aquí un ejemplo, pero ya el tiempo no me permite compartirlo. La segunda cosa sería que normalmente en el símbolo hay una idea principal importante que es la que simboliza. No tenemos que rompernos la cabeza con todos los detalles, sino cuál es el punto principal. Por ejemplo, el agua representa, antes alguien lo dijo, la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué representa el agua la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque limpia. Claro, pero no puede decir porque es barata. Aunque hay Biblias baratas, pero y está al alcance de la gente, ¿no? O porque pues es agua porque es saludable, aunque también la idea principal es porque limpia. Igual que el aceite con el Espíritu Santo. En tercer lugar, ¿cómo identificar ese símbolo? Pues por el contexto. Por el contexto podemos identificar su significado, qué es lo que significa. Tanto por los primeros lectores, tenemos que tratar de ponernos en su piel, qué podía significar para ellos, y el contexto inmediato, ¿no? El pasaje, ¿de qué está hablando el pasaje? Y eso nos va a ayudar a interpretarlo. Y ya por último, pues evitar el dogmatismo. Cuando la Biblia muchas veces ya nos da el significado del símbolo, pero si no, seamos prudentes, no ver lo que no hay y no perdernos con fantasías.